Algunas personas dicen que podemos conocer mucho en cuanto a alguien si vemos cómo son sus amigos. A veces olvidamos que el Señor Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, que era un joven, y que la mayoría de los discípulos que le siguieron y que Él escogió eran también jóvenes. Algunos, como el caso de Juan, quizás tenían solamente 19 años. Pero cuando vemos a esas personas y esos discípulos que Él escogió, ¿alguna vez has pensado si tú los hubieras escogido para hacer lo que hicieron? Tienes el caso de Pedro, alguien que siempre decía lo que pensaba, no le importaba nada y era capaz de pasar de lo sublime a lo absurdo en cuestión de segundos. Otros como Juan y Jacobo, los llamados hijos del trueno, claro que eran buena gente, pero les importaba mucho más el lugar en el que ellos estaban, incluso querían demostrar que querían ser siempre los primeros. Tenía también a Mateo, un cobrador de impuestos, imagínate. Otros como Felipe, personas con los pies en el suelo que siempre decían, bueno, pero ¿qué podemos hacer con esto? Tomás, alguien que en todas las cosas que el Señor Jesús decía siempre apostillaba algo porque no llegaba a creer todo lo que Él estaba diciendo. Y Judas, ¿lo hubieras escogido tú sabiendo que iba a entregarte? La verdad es que era un equipo impresionante, por decirlo de alguna manera. Y no solamente eso, después de 3 años de ver todos los milagros que el Señor Jesús hacía, de ver cómo Él hablaba, de verle tantas veces demostrando que Él era Dios mismo, hecho hombre, como calmaba la tempestad, pues aún no eran capaces a veces de creer en Él. Y cuando explicaba alguna de las parábolas, hasta las más sencillas, como por ejemplo cuando Él dice, si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo, los discípulos le preguntan, explícanos esa parábola. Eran igualitos que nosotros, personas que muchas veces eran muy incrédulas y personas que no quisieron comprender, no supieron comprender que el Señor Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir por ellos. Y cuando lo entendieron, incluso algunas veces, como el propio Pedro, pues le hablaron de que jamás lo hiciera. Y cuando el Señor Jesús fue a la cruz, desgraciadamente todos se fueron. Solamente quedaron con Él las mujeres que le seguían y Juan, el apóstol más joven. Y cuando el Señor Jesús resucita y asciende al cielo, deja absolutamente todo en las manos de ellos. ¿Te imaginas? Todo lo que iba a ser la proclamación y la extensión del Evangelio del Reino en manos de estas personas. Pero el Espíritu de Dios los transformó por completo y los que tenían miedo ahora son capaces de entregar su vida y los que aparentemente no entendían nada ahora le explican a todo, hasta los principales de los fariseos y los maestros de la ley le explican todo lo que habla la ley y todas las profecías sobre el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo los transforma. Y es el mismo Espíritu Santo que nos transforma a nosotros. Así que fueron capaces de revolucionar el mundo. Y en poco más de 60, 70 años había más de 500.000 de seguidores del Señor Jesús en todo el Imperio Romano. Con ese equipo fue con quien trabajó el Señor. Y Él se comprometió con ellos. Tanto es así que cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, el Señor se presenta a él y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor no solamente nos hace formar parte de su equipo, sino que también hace que se compromete con nosotros y hace que todas las cosas que nosotros hacemos es como si Él las hubiera hecho. Solo hay un secreto, dejarnos llevar por su Espíritu, porque eso fue lo que transformó el mundo, lo que transformó a aquellas personas y lo que puede transformar el mundo ahora mismo también, porque sabes, Dios mismo se presentaba incluso en el Antiguo Testamento como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus hijos, con todos sus fallos, con todos sus engaños, con todas sus caídas. Y Dios quiere seguir presentándose como el Dios de sus hijos. Y el Señor Jesús sigue queriendo comprometerse contigo y conmigo para revolucionar el mundo. No hay nada mejor en esta vida que seguir al Señor Jesús, a quien nos ama de tal manera como amó a sus discípulos, que nos ama hasta el fin, hasta más allá del límite, hasta donde no se puede explicar más. Ese amor inquebrantable del Señor Jesús por nosotros es lo que da sentido a nuestra vida, es lo que hace que el mundo pueda ser transformado, es lo que nos da seguridad, y ese amor inquebrantable es lo que queremos darle también al Señor cada uno de nosotros.